Vale, venga, pues entonces sí que vamos a arrancar. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias al festival por aceptar la idea. Lancé la idea de esta mesa redonda, ahora contaré por qué. Y desde el minuto uno dijeron que sí, que estaba muy bien, que era una buena idea. Lamento empezar con un autobombo, pero es así. Y yo le pregunté a Jorge, Jorge Sánchez Cabezudo, que somos colegas desde hace tiempo, se lo dije y ahora os cuento por qué. Esto arranca en una conversación absolutamente trivial entre Jorge y yo, en un acto de tele también, en la presentación de una de sus series, donde él, así como quien no quiere la cosa, me lanzó un titular que era la tele busca escritores. Y yo dije, ¿cómo que busca escritores? Sí, busca escritores porque el panorama audiovisual está de tal manera que se requiere gente que escriba historias potentes en premium y no en premium para televisión y están demandando ese talento en la escritura. Entonces yo cogí el guante, me dediqué a hablar con un montón de colegas guionistas que tengo, vi que tenía demasiados contactos con guionistas, más me valdría tener contactos, yo qué sé. ¿Con seres humanos? Vaqueros. Pero tengo demasiados contactos en mi agenda telefónica de guionistas y entonces, bueno, me pusieron la cabeza como un bombo, escribí una historia en el Huffington Post que se llamaba así, atención, la televisión busca escritores, después de una larga conversación con Jorge. He querido invitar también a que se uniera a nosotros, porque estaba aquí esta mañana, a Javier Holgado y quería darle las buenas tardes. Javier es el guionista ahora mismo de Presunto Culpable, que se presenta esta noche, ha estado esta mañana en la rueda de prensa y es un veterano guionista de televisión, hizo Los misterios de Laura, entre otras muchas cosas. Bien, yo quiero presentar a Jorge y presentar a Cristóbal Garrido. Cristóbal, bienvenido también. Cristóbal es guionista y productor ejecutivo, que queda muy bien esto. Productor ejecutivo y guionista de series como Fariña, entre otras, como Cuerpo de Élite. Luego entraremos en detalle. Jorge ya le conocéis todos, es guionista de La Zona, de Crematorio y de un montón, y de Al salir de clase. No nos olvidemos de este Perdona, capítulo. ¿y por qué a él le conocen todos y a mí no? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál? ¿Y no te escucha? Porque a ti te conocen todos y a mí no. A ti también te conocen más porque él es el rollo este de los Cohen, que siempre digo yo, él y su hermano, los Cohen. Ha tocado ahí. Y por el rollo este de Crematorio que ha pasado a la historia de la televisión como... Cierto es. El otro micro no se oye, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo diría que no, pero sí. Y bien, entonces, empezábamos con esto, la tele busca escritores. Yo quiero que ellos, sobre todo que Jorge empiece a desglosar ese titular que me dabas. Te lo contextualizo y cómo fue la conversación en ese momento. Y todo surge por la llegada de las plataformas y la constatación y una conversación con un productor de una multinacional americana con el que tuvimos una charla en el que acabamos llegando a una frase que es un poco titular y que luego se desarrolla en los términos que te digo. Pero lo real, la realidad de lo que está sucediendo es que hay un auge, como todo el mundo constata, de las series y un auge a nivel internacional en la cual hay una competición entre plataformas y en muchos de los casos se está haciendo una competición casi por aluvión, es decir, la inversión que se está haciendo en series para competir unas con otras y generar catálogo es enorme, ¿no? Entonces, nosotros estuvimos en el mercado de la televisión de Cannes la primera vez que llegábamos, que íbamos ahí y la primera impresión que te da cuando entras allí y ves todos aquellos stands quedas abrumado. Son miles y miles y miles y miles, o sea, gente que pasa por delante de los stands y a lo mejor compran series viéndolas por 5 o por 6. Y esto me interesa, o sea, es un mercado de la televisión en la que simplemente el volumen de la producción es apabullante. Entonces tú te preguntas, ¿quién genera estos contenidos? ¿Quién escribe esto? Y como encima la producción va a más, tiene que haber gente detrás que lo escriba. Y hablando con un productor que venía precisamente a buscar talento a España, nos decía, claro, nosotros, es que esto es, digamos que el valor ahora mismo está en la escritura. En todos los sitios necesitamos gente que escriba porque ahora mismo es oro, ¿no? El que sabe escribir. Pero define, ahora te doy paso, Cristóbal, defíneme qué significa un tipo que viene a España a buscar talento. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Eso cómo se hace? A ver, desde que hablamos además, otra cosa de lo que sucede es que esto va muy deprisa.
Entonces, la llegada de las plataformas ha multiplicado la velocidad a la que todo cambia por no sé cuánto. Pero vamos, la evolución en el audiovisual era una y con la llegada de las plataformas va muchísimo más deprisa. Entonces, por ejemplo, la internacionalización de lo que hacemos, que antes decíamos, ¿te acuerdas? Decíamos, irse a Estados Unidos. Bueno, pues es que eso en los últimos meses, año y medio, ha cambiado. Es decir, ahora de repente se consumen series también en castellano. La prueba es, vamos a poner un ejemplo que recuerda a todo el mundo, La Casa de Papel. No hace falta hacer un éxito internacional en inglés, sino que se está demandando producción en español porque de repente, ese es un caso, no sé si se ha aislado o será así, pero las multinacionales, las grandes plataformas están mirando porque, por ejemplo, en Netflix tú cuelgas un capítulo, una serie y es un estreno universal. En el momento se estrena en todos los países de la misma plataforma. Y el fenómeno de La Casa de Papel demuestra que hay series, una serie hecha para Antena 3, para, digamos, un uso doméstico, se ha convertido en un fenómeno internacional, por ejemplo. Yo quiero saber, Cristóbal, si tú ese titular lo suscribirías, es decir, la tele busca escritores, la tele de todas partes. Más que nunca. O sea, creo que en el último año y posiblemente en los últimos 6 meses, creo que hay una caza del guionista, maravillosa por otro lado siendo guionistas, porque te sientes como un poco objeto de deseo. Tú también eres productor ejecutivo, además de guionista. Sí, bueno, pero me tiene que contratar a alguien para poder serlo. Y soy productor ejecutivo guionista. Pero es verdad que de repente hay... Ese es otro tema, ¿eh? Los guionistas llegados a la producción ejecutiva, claro, para valorarlo. Sí, pero... Es que eso ahora mismo hay mucha demanda porque hay muchas plataformas que están buscando muchas series. Las series, evidentemente, las escriben unos señores que se llaman guionistas y el contenido ahora es oro. O sea, ahora lo que vale es el contenido. Ya. Pero, ¿y antes no? Es que era diferente, porque, por ejemplo, antes las teles, que sería el equivalente ahora a las plataformas de ahora, buscaban a los productores, buscaban a productoras. Vale. Antes se buscaba la nueva serie de Globo, la nueva serie bla, 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 pero ahora ya este lenguaje ya se ha acabado, es decir, porque incluso las propias plataformas están produciendo directamente con los guionistas. Hay un punto de la industria de productores que están un poco desubicados de qué está pasando, por qué están llamando directamente al guionista. Sí, eso si es yo cierto. Antiguamente llamaba yo al guionista. Eso ¿sabes? me lo han dicho, sí. Y claro, hay algo maravilloso que es una pequeña venganza de los guionistas maltratados, en el que de repente tu productor, que me has pagado una mierda durante mucho tiempo, que me has tratado fatal, que no has sacado mi nombre en las notas de prensa, tal, de repente ahora es a mí al que quieren, no te quieren a ti. Entonces hay una pequeña vengancita, que ojo, que no todos los productores son iguales y tampoco vamos a dar nombres. No, dar nombres no. Eso no lo haría Pregúntale. muy discreto. Pero es verdad que de repente ha pasado algo en la industria que ha cambiado y ahora el poder lo tienen los guionistas. No tanto como debería, pero yo creo que ese es el camino porque en Estados Unidos, que no son tontos y básicamente es hacia donde vamos todos, ha sido así desde hace muchos años. El guionista tiene el poder. Sí, bueno, eso se inventó y el showrunner, es decir, si el cine es el mundo del director y del productor también, y el guionista era, como decía Goldman, un tipo sospechoso en un rodaje, es verdad, el mundo de la televisión es el mundo de los guionistas, claramente. Y además, por ejemplo, la primera empresa que yo monté, te lo contaba, era una empresa de script doctoring, hace ya un montón de años, y nosotros nos estábamos enfocados al cine. Y nosotros notábamos, por ejemplo, que lo que ofrecíamos, es decir, nosotros planteábamos que con una pequeña inversión en la mejora de un guión, su película iba a ser muchísimo mejor. Y era la mejor inversión que podían hacer porque era un dinero ridículo comparado con lo que se podían gastar en 18 diferentes cosas, ¿no? Y no acababa de calar eso en la idea de los productores. Llega la televisión y se ha acabado. Lo que la gente ve son historias y lo que la gente ve son guiones. Y digamos que la profesionalización de cara al público la hacen los guionistas de televisión en gran medida. Y de eso arrastran a un público que, por ejemplo, la televisión tiene un star system y un público arrastrado que el cine no llegó a tener. Y yo creo que en gran parte es porque se buscaron historias que conectaban muy directamente con el público y cosa que no funcionaba. Eso es lo que tiene de bueno y de malo la televisión. Primero, que era la inmediatez de la producción, se hacía rápido y lo que no acababa de funcionar se iba fuera. Eso era horrible, pero obligaba a un trabajo permanente de muchos profesionales hasta llegar a un punto que es el que estamos ahora, que es óptimo para la llegada de las plataformas. Tenemos una industria que se ha montado y que de repente pueden plantearte desde una Netflix, desde un Amazon, mirar y decir queremos series en castellano y Netflix instala su central de producción no en México, no en Argentina, la instala en Madrid.
Yo quiero saber, cuando llevo hace ya tiempo, que ha cambiado, es verdad, tenéis razón, porque yo siempre que yo llevo en La Ventana mucho tiempo y en la cadena SER, entonces cuando llevaba una serie o un estreno de un programa, yo a la productora o a la cadena le solía pedir, pero quiero, aparte del actor o el presentador, quiero al guionista. Y entonces, al principio, hace años... No, se quedaban como descolocados. No, te puedo mandar al director o al productor ejecutivo. Y decían, no, yo quiero al tipo que ha escrito esa historia. Ahora eso es... Y me encontraba con casos de que cuando conseguía al guionista, ese guionista de una serie de relumbrón llegaba a la SER y me decía, es la primera vez en la vida que me entrevistan. Porque nunca no, es me alucinante. habían entrevistado. Y eso es verdad que está cambiando. Claro, es decir, es que nosotros lo hemos vivido, por ejemplo, con Cuerpo de Élite, a Adolfo y a mí nos han entrevistado muchísimo, o sea, pero muchísimo más que al director o que al productor, a lo mejor no tanto como a Cristina Castaño, claro. pero sí, claro, o sea, de repente estamos viendo un boom en el que creo que la gente realmente entiende que quien escribe esas historias, quien crea esos personajes, quien crea esos universos, no son los actores. En la tele no es el director, aunque, ojo, también hay un trabajo en equipo muy importante. Son los guionistas. Y yo creo que es que quién mejor en una entrevista... Luego es otra cosa, luego hay guionistas que hablan fatal como yo y no son capaces de hacer un discurso mínimo coherente. Pero quién mejor que... Hay guionistas muy tímidos, eso es cierto. Y que no estamos acostumbrados. O sea, que no estamos acostumbrados a hacer un junket de prensa y a vender nuestro... Fíjate, somos capaces de vender nuestra serie a una cadena, pero luego es muy difícil defenderla ante el público. O sea, no estamos acostumbrados, ese background no lo tenemos, estamos aprendiendo a la fuerza. O sea, a la fuerza de estar siendo entrevistados de vez en cuando. Vamos. Y todavía se nos obliga a hacer ese pitch que a veces no era tan evidente porque la productora te contrataba directamente porque a lo mejor la idea venía de la productora. Ahora los guionistas, seres tímidos que somos, luego no lo parece, pero nos hemos obligado nosotros a hacer esos pitch delante de las cadenas. Y hay una cosa que también es verdad y es que al final lo que sucede es que la verdadera productora es la cadena, es decir, quien paga la serie, quien realmente paga la serie es la cadena. Entonces la cadena trata directamente con el creador, porque dice, bueno, a mí me han venido... Es un cambio radical. Dice, a mí me han venido un productor a venderme una serie, luego él ha ido a hacer su movida y lo que me presentan se parece como un huevo una castaña, de lo que tú me has dicho. Vale. Y aquí realmente las cadenas empiezan a tienen sus departamentos de desarrollo y lo que sucede es que ellos, que son los clientes finales, son los que trabajan contigo. En nuestro caso en Movistar nos dieron libertad, pero es verdad que partimos de un trato, es decir, yo quiero esto, quiero que lo hagáis y en función de eso, toda su orientación era que no nos desviáramos de aquello que habíamos pactado con ellos. Hay veces que en las cadenas te lían, te llevan por sitios que no son, pero generalmente si el desarrollo es bueno y tratan directamente con el saltarte el paso intermedio, agiliza mucho más las cosas. Y por otra parte luego el otro modelo subsiste también, porque ahora por ejemplo también se producen series basadas en novelas, es decir, la original no viene de dos guionistas, sino de la compra de los derechos de una novela que hace un productor y se contrata a unos guionistas, con lo cual tampoco es que el modelo del productor desaparezca, pero es verdad que las series establecen una jerarquía diferente a la del cine, la que el productor ejecutivo es el director global de la serie y ahí se le da a los guionistas. Quiero saber que me centréis un poco la diferencia, porque claro, hablamos de escritores en mayúsculas, es decir, escritores que sean capaces de desarrollar una historia, que tengan una mirada particular, una mirada propia, con una historia propia que contar. Quiero decir, ya sé que es un tema difícil y polémico, luego están los escritores así como más batiburrillo de series diarias o de un guión mucho más facilón, ¿no? Pero ojo, es decir, es que... No, quiero decir, cuando la tele demanda... yo he hecho al salir de clase y hemos hecho crematorio, quiero decir que... claro, yo antes de hacer Fariña había hecho, no sé si Velvet o Bajo Sospecha, no me acuerdo del orden, pero es decir, venía de hacer un Velvet. Es decir, y posiblemente, si fuéramos clasistas, tú para adaptar Fariña no coges a un señor que ha hecho una serie de Paula Echevarría. Hay un punto ahí que es que tienes que ser consciente de que el mero hecho de haber hecho un trabajo no implica que no sepas hacer otra cosa. Hemos hablado mucho, este señor y yo llevamos desde las 8 de la mañana en el tren hablando sin parar. Entonces, a lo mejor hay cosas que damos por hecho que ya lo hemos contado y no las hemos contado, pero cuando empezó HBO, cuando los señores ejecutivos de HBO no fueron a buscar a Scorsese, fueron a buscar a guionistas de la tele, guionistas que hacían Flipper o Xena, la princesa guerrera, a decirles qué series queréis hacer que no os dejan hacer en abierto.
Y esos señores son los que luego hicieron Los Soprano y series... Claro, eran visionarios. Claro, es decir, claro, entonces... De HBO no es que yo televisión. creo que no es una cuestión de hay guionistas rasos, que los hay, porque no tienen ningún interés. Es decir, En ser no otra todos cosa. Tu los ambición guionistas, y es un no trabajo que pasa tú haces de absolutamente forma nada. cómoda y tiras para Y adelante. yo hace 6 años, posiblemente, si me dijeran, toma, crea y produce ejecutivamente esa serie, a lo mejor no lo haría porque no me sentiría preparado. Es decir, yo ya llevo un recorrido, he estado muchos años trabajando en Bambú con Ramón, o sea, creo que he aprendido del mejor posiblemente y ahora me siento preparado para dar ese salto, pero a lo mejor si me dices hace 8 años que lo haga, pues a lo mejor no lo hago porque me hago caca. O sea, porque es un trabajo muy laborioso y no todo el mundo está preparado y no todo el mundo quiere. Y no pasa absolutamente nada tampoco. Pero, por ejemplo, yo recuerdo cuando acabó Al salir de clase, yo me fui porque me dieron la subvención a un largometraje, firmé con una productora y luego tardamos 3 años en producir la película. Y en ese intervalo acabó Al salir de clase. Entonces, esos 3 años que no tenía trabajo, volví a buscar trabajo en el sector. Y como Al salir de clase había sido la joya de la corona, se había hecho un montón de audiencia, pero cayó en desgracia porque era una serie de adolescentes diaria, ya no se llevaba. No me contrataban. Y poco después hice una peli, La noche de los girasoles, fue muy bien, nominada a los Goya, lo que sea. Pero a ti ya te han marcado como... Y eso va también mucho por... Por eso, ojo que hay muchos incluso actores que hacen diarias, eso pasa mucho con los actores, que son grandísimos actores. Por ejemplo, el ejemplo más claro llevado a los actores que es de Breaking Bad, de Bryan Cranston. Venía a hacer... Malcolm in the Middle. Yo le recordaba como el actor cómico de Malcolm in the Middle. ¿Quién coño me iba a decir a mí que ese tipo, con la gracia que tenía, iba a hacer un Walter White? O sea, hay que decir que... Incluso ajustándolo a España y al mundo guión, si de repente nos dicen que el mismo señor que creó hace un par de años Lolita Cabaret, que fue como, uff, qué mala Lolita Cabaret. Bienvenidos al Lolita se llamaba. Bienvenidos a Lolita. Vale, Que tengo una obsesión con los Bienvenidos nombres. a Lolita. Ahora mismo, ese señor era Alex Pina. Ahora mismo es el señor más solicitado de la industria española, no en España, en todo el mundo. Acaba Sí, de es el firmar un mismo contrato señor, brutal claro. con Netflix y es el mismo tío. Pero además es que estos guionistas que nos hemos partido el cobre en estas series, somos gente y es gente que está acostumbrada a parir proyectos y a que se los tiren. A parir proyectos y a que se los tiren. A parir proyectos y a que se los tiren. Eso genera un callo. O sea, y fomenta... Es que es un oficio. Es un oficio. Como O sea, ser arquitecto. Es decir, tú puedes dibujar un rascacielos de puta madre, pero luego tienes que saber lo que va dentro. Tienes que saber por dónde van las tuberías, el giro de la escalera, que no te choque con no sé qué cosa. Es decir, todo eso hay que saberlo. Esto que dices tú de las miradas, claro que hay que buscar nuevas miradas. Y creo que es muy guay encontrar gente que no viene a lo mejor con los dejes o con los defectos de la tele tradicional, entre comillas. Está guay buscar escritores que hayan hecho novelas interesantes, pero claro, por ejemplo, otro ejemplo práctico, HBO, Lena Dunham era una tía con una mirada, una tía de su generación muy, muy interesante, que había hecho una película independiente muy interesante, pero cuando HBO y Judd Apatow la llama para hacer una serie, no le dicen toma $1.000 millones, haz una serie. Le ponen al lado a una tía que tiene el culo pelado en hacer series. Entonces, creo que es muy importante que saber que para poder hacer una serie o una buena serie siempre tienes que tener un oficio detrás y un mínimo recorrido. Es muy difícil que de repente alguien que no ha hecho nunca una serie se casque un Breaking Bad. Es muy lo que complicado. decíamos la propia relación de Chandler, ¿no? con Wilder, ¿no? Del primer guión que presenta, es un novelista renombrado y tal, y el primer guión coge Wilder y lo tira directamente a la basura. Porque la escritura de guión de cine, ya con respecto a la novela, es un formato narrativo completamente diferente que implica una disciplina diferente, pero es que del cine o el teatro a la televisión es otro formato completamente diferente que tiene unos códigos propios que también hay que saber y que hay que manejar. Esto no significa que nos lleva a la segunda parte de la búsqueda de las miradas, que la demanda es tan grande, o sea, hay una oferta de series y una demanda de escritores tan grande que tú tienes la sensación, y que eso va a acabar siendo así, que como se necesita tanta gente, todo el que escriba bien, porque también es verdad... Debería escribir para la tele. Al final lo van a acabar llamando, y de hecho está pasando con dramaturgos, por ejemplo, en España está pasando con novelistas, que si es verdad que no tienen el formato, sí, por ejemplo, que hay que tener infraestructura para que esa gente pueda pasar por un aprendizaje práctico, pero yo conozco ya dos amigas dramaturgas que han pasado sin ningún trauma por una serie diaria, curiosamente.
que le ha metido en norma su facilidad para escribir, y otra chica que está en una gran empresa de producción también, dramaturga renombrada, que ha hecho su transformación, y novelistas acabará pasando, porque realmente hay una demanda muy grande, y realmente cuando un dramaturgo que está acostumbrado a sacarse las castañas del fuego, a sufrir para colocar su obra en la sala del Lara o en el microteatro, y de repente entra en una productora y ve lo que le pagan por un guión, dice, que he estado haciendo yo toda mi vida. Yo no sé si fuiste tú o fue otro guionista que me hablaba de que me decía la necesidad de que las escuelas de cine se pongan un poco al día. Perdona, los escuelas de cine, incluso los colegios, que se ve una asignatura de audiovisual. O sea, que eso no, Sí, no es pero ninguna digo, locura, ¿eh? en las escuelas de cine para enseñar a escribir para televisión. ¿Eras tú? No sé si Sí, eras Gonzalo tú. Salazar Simpson me dijo que la ECAM existe, y eso ya es así, y es cierto. Sin embargo, en el TAI, por ejemplo, me decían que todavía se conservaba eso, compartía ese discurso con un amigo productor francés, que fue él mismo el que entró en la FEMIS, en la Escuela de Cine de París, Sí. a crear una cátedra de guión de televisión. Es decir, no, hay una especie, todavía el cine, y sobre todo en Francia, que son tan puristas con el cine y que tienen ese respeto reverencial, que yo tengo también por otro lado, pero en el que la televisión todavía es una especie de hermano menor, ya no caja tonta, pero obviamente nadie puede cerrar los ojos a lo que está pasando. Pero sí es verdad que, por ejemplo, la FEMIS no tenía una cátedra particular y una enseñanza especial de guión de televisión, y por ejemplo en el TAI, que es una escuela que está creciendo muchísimo, nos comentaban lo mismo, que todavía había una especie de reparo en el que se estaba, digamos, protegiendo la parte clásica del guión cinematográfico, que era lo más purista, por decirlo así, frente a los guiones de serie de televisión, cuando realmente lo que estás viendo son chavales que quieren escribir, que donde realmente van a tener trabajo y se van a poder rodar y luego van a poder hacer el cine que quieran si quieren, es en televisión. Es decir, Hay un vuelco, ¿eh? Antes hace años, hace 10 años, todos los que iban a estudiar cine, comunicación audiovisual, todos querían hacer una película, y ahora no te digo todos, pero la gran mayoría quieren hacer tele. O sea, quieren hacer series. Sobre todo los Sí, guionistas. quieren hacer series, sobre todo porque, no sé si por la moda o porque es un formato mucho más agradecido. Agradecido. Luego, sí que es verdad que me decían que es mucho más fácil conseguir financiación para una serie que para una peli, ahora mismo. Bueno, Sí, porque hay más. O sea, Sí. En España, es verdad que el cine español es... Yo tengo suerte porque yo sigo... Hay más gente dispuesta a producir hay gente, series. o sea, todo el mundo quiere escuchar lo que tienes. Es verdad que no todo el mundo, porque me decía una chica que acababa de... Es que claro, eso lo estás diciendo, pero solamente os llaman a los que tenéis nombre, porque Como cualquiera todas no las puede llamar a la empresas, puerta. Claro, no te van a poner de jefe Es cierto, y es verdad que la accesibilidad todavía no es... Pero es verdad que por una simple lógica, si uno quiere dedicarse y aguanta y tiene talento, de alguna manera acabará entrando en la rueda, porque la demanda de gente para trabajar es muy grande. Eso me recuerda cuando yo estudié con la llegada de las televisiones privadas. Me recuerdo que es la época Alex de la Iglesia, Alejandro Qué Amenábar. mayor eres. Fíjate, soy un viejo de la leche. Y entonces, y había un boom como que esto iba a ser la leche, que íbamos a ser el Hollywood. Y entonces me acuerdo que todo el mundo, incluido yo, bueno, yo hice periodismo, pero mucha gente entró en imagen y sonido, las escuelas de cine, aquello se abarrotó. Y es verdad que hubo una especie de pequeña decepción, porque aquello no iba a ser el Hollywood que pensaba, pero tampoco fue lo contrario. Es decir, el audiovisual español creció, y a la mayoría de esa gente en la clase pues estábamos, yo qué sé, Tomás Cimadevilla, o sea, había mucha gente que luego nos hemos reencontrado en la profesión, y no era el caso. Pues la época en la que, cuentos de batallitas del abuelo, entrabas de meritorio a llevar cafés en una producción de cine. Eso cambió. No fue lo que parecía ser, y ahora es un poco lo mismo. Probablemente no sea lo que soñamos que vaya a ser, que se absorba a todo el mundo, pero es verdad que el negocio ha crecido, que somos un país que hemos empezado a hacerlo bien, nos están mirando, las series nuestras se ven fuera, eso es así, está Eso es sucediendo. lo que ha cambiado un poco. Tú también me ponías el ejemplo este que comentábamos antes, porque yo me decía, Estados Unidos busca también el talento fuera. Y yo pensaba, ¿cómo va a buscar Estados Unidos el talento fuera si lo tiene todo allí, ¿no? Y me decía, bueno, Pau Gasol está en la NBA, ¿no? Entonces es un poco... Pero es que además hay una cosa, que primero tienen un público hispanohablante gigante, y luego por otro lado tenemos una pequeña suerte, pobre ellos, que Sudamérica, Cono Sur, a partir de Nuevo México para abajo, hay... Es un erial.
Claro, es que no encuentran talento ahí. Y de repente se dan cuenta que en España sabemos hablar español más o menos y podemos Es lo que tenemos. claro, podemos hacer series para el público hispanohablante no solamente con un sentido narrativo óptimo, perfecto, bien, y además la producción es buenísima. O sea, claro, yo me imagino, o sea, pasó por ejemplo, con Velvet cuando se empezó a emitir por Netflix, mucha gente fliparía, porque diría, hostia, en España hacen cosas así, con este empaque. Claro, o sea, Acostumbrados a flagelarnos tanto, porque luego no nos queremos mucho. Es verdad que nosotros mismos nos pegamos, la españolada, la serie española, tal, no sé qué. Eso sí que ha cambiado. Pero es verdad lo que dice Cristóbal, que fuera nos reconocen porque somos astutos. Es decir, porque de nada, de lo que no da el presupuesto, sacamos petróleo. Gente que ha venido a rodar aquí, me contaba un director de fotografía, y esto es aplicable al guión, es aplicable absolutamente a todo. Me decía, yo esto de luz lo quiero hacer con el no sé qué, y le decía al director de foto, te va a quedar igual, y el con 3 menos, hostia. Entonces, tenemos fama fuera de ser gente resolutiva que se saca las castañas y que de poco sabe hacer que aquello luzca bastante. Y Bambú, por ejemplo, es el ejemplo de que los dos hemos mamado en esa escuela, de cómo, además, cambiando una frase que a mí me cabea mucho de lo mejor es enemigo de lo bueno. Esa frase que me ha horrorizado toda la vida. Lo mejor es enemigo de lo bueno. No hagas lo mejor porque no te lo están pagando. Y la frase, Ramón le dio la vuelta, es vamos a hacer lo mejor que podamos con lo que tengamos. Y darle la vuelta a la frase implica muchas cosas. Y eso yo creo que se asume mucho fuera. Es decir, somos gente que le saca brillo al dinero que le puedes dar, ¿no? Mira, nosotros hicimos en Bambú la coproducción esta con BBC, con Refugiados. Teníamos una persona de BBC que nos dijo, no sé cuántos capítulos eran 10 capítulos creo. Y viendo los tiempos nos dijeron, no os va a dar tiempo, no vais a poder escribir 10 episodios en estas fechas. Y dijimos, ¿cómo no vamos a poder escribirlos? Que esto nos parece mucho. Y lo hicimos. Luego también algunos diréis, así quedó. Pero bueno, esa es otra historia en la que no pienso entrar. Pero es verdad que fliparon, porque con poco tiempo y poquísimo dinero, nosotros hacemos cosas muy grandes, o sea, muy, muy, muy grandes. Claro, la gente cuando ve cuál es el presupuesto de una serie como Gran Hotel o una serie... Gran Hotel lo fliparon. Claro, Velvet, pues es un presupuesto medio tirando a no muy alto. Pero que es una cuestión de saber hacer las cosas, ¿sabes? Vosotros los dos sois autores de 2 pelotazos, lo que llamamos en la tele esto, ¿no? Tú con Fariña ahora, tú lo fuiste de Crematorio, que supuso, es verdad, que fue un antes y un después en el mundo de la narrativa audiovisual. Pero yo quiero saber hasta qué punto esos pelotazos son consecuencia del trabajo convencional o el trabajo diario o haber picado mucha piedra. ¿O hay un talento especial que es ese y que solo puedes tener un pelotazo si tienes ese Yo creo talento que hace especial 5 años... para la escritura? Yo hace 5 años no podría haber escrito Fariña. O sea, la podría haber escrito, no habría quedado así. O sea, creo que evidentemente... Hace 5 años nadie te y al revés, esa serie. por y al revés. descontado. Y no sé si Crematorio presentada ahora habría tenido el efecto que tuvo entonces, tampoco Puede lo sé. ser, pero es verdad que todos somos una suma de nuestra vida y de lo que hemos vivido y lo que hemos aprendido. Evidentemente, cuando curras mucho en esto, haces series mejores, series peores, series con éxito y series que son un fracaso, pero siempre estás aprendiendo constantemente. La putada es cuando de repente empiezas a repetirte y empiezas a hacer todo el rato lo mismo. Ese es el gran problema de que ha habido en muchas productoras, que ese es el gran problema, pero me parece que... ¿Cuál era la pregunta? Perdona, se me ha ido la pinza. No, que si vosotros tenéis la sensación de que esos pelotazos que habéis pegado, los dos, con 2 series, un poco... Digamos, Hombre, que marcan la diferencia, ¿no? uno espera que sea la consecuencia de su trabajo y espera no ser autor de una sola cosa que funcione, sino que su trabajo... La serie de nuestra vida. La serie de nuestra vida, no, por Dios. No queremos la serie de nuestra vida, queremos una larga carrera llena de cosas que funcionen unas mejor, otras peor, pero que marquen una línea y que la gente espere lo nuevo que haces para ver qué me cuenta ¿no? Y tener la posibilidad, pues como de otra forma lo tenían los directores de cine. Tú ibas a ver lo último que había hecho Alejandro y de la misma manera pues esperas que tu carrera pues interese al público para ver a ver qué me cuenta ahora, ¿no? Es que nosotros como guionistas hemos madurado, pero toda la jerarquía, todo ha madurado. Es decir, las cadenas también han madurado. Es decir... el público. El público... Claro, es que sobre todo es que te obliga, porque ahora mismo el público se las sabe todas. O
sea, ahora mismo el público ha visto más series que nosotros nunca. Entonces La exigencia es claro, brutal. Tú no puedes ir ahora a hacer una serie familiar, blanca, el tópico del desayuno con el abuelo. Eso ya no puedes hacerlo, o sea, ya no te lo compra nadie. Primero porque lo van a emitir a las 11 de la noche, por lo cual ¿quién va a esperar hasta las 11 para ver una serie hiper blanca que no aporta absolutamente nada? Segundo, que es que eso ya lo hemos visto todos, lo hemos escrito todos y la gente ya quiere ver otra cosa. Y gracias a que esa madurez está siendo entendida, las cadenas, y voy a barrer un poquito para casa y luego Sonia Martínez me dirá que soy un pelota, pero creo que, por ejemplo, Antena 3 está haciendo un trabajo, un esfuerzo y asumiendo unos riesgos brutales, porque que lo corran las plataformas, creo que es verdad que al final su nicho es más pequeño y que te hagan un dato mínimamente aceptable. Y no se está guay entera para nadie ellos. del dato de audiencia. Eso ya es otra cosa, pero ellos no lo pueden vender lo que ellos quieran, pero que jugarte un prime time a una serie tan jodidamente complicada como era, por ejemplo, Fariña, es un riesgo brutal. O sea, y eso es una cosa que siempre hay que agradecer. O sea, de repente una serie en la que prácticamente el 99,9% de los actores son prácticamente desconocidos, que hablan con un acento gallego hipercerrado, que en general son todos bastante feos, que no hay una historia de amor. O sea, que se haya conseguido hacer eso también es mérito absoluto de la cadena y yo creo que también es madurez de ellos, claro, sí. O la Casa de Papel también, exactamente lo mismo. O sea, de la cadena, porque el público que veía las series de Antena 3 ahora está viendo cosas en Netflix. Claro. Es decir, es que tu rival ya no es Telecinco a tal hora en tal franja. Es que tú ahora estás consumiendo bajo demanda. Yo no sé qué porcentaje tienen las series o cuánta gente ha visto Fariña bajo demanda o colgada o en la... Pues mira, medio millón en cada capítulo. Es que Bajo demanda, dices, ¿eh? Sí, es una barbaridad. Medio millón Diferidos, es un montón. Claro, es decir, porque tú ya no estás compitiendo en franja en un espacio, estás compitiendo en una en una cartelera, como si fuera el cine. Es decir, tú estás colgado al lado de Mindhunter, o estás colgado o en Netflix al lado sí, era esa. Pero bueno, que hay una oferta enorme en la que vamos, además no tienes el cartel de la serie española, no, es la serie. Y tú y compites en igualdad con los demás, ¿no? Yo quiero saber si vosotros como creadores, esto me lo decía Miguel Salvat, el director de contenidos de HBO ahora, que tenemos una posibilidad de burbuja de series también como ha habido otras burbujas, ¿no? Y él daba un dato y es que nos creemos, claro, vemos las series y decimos, estos son éxitos, pero no tenemos asumido que hay un 90%, él me hablaba de un 90% de fracasos de las series que se estrenan, con lo cual es una barbaridad. Es decir, pero siempre ha sido así. Sí, pero claro. Es que es un dato apabullante, porque yo no sabría decir en qué otro mercado puede funcionar eso. Pues posiblemente en cualquier la otro. fontanería, imagínate que hubiera un 90% de fracasos. Pero la literatura. Pero, por ejemplo, en el cine también pasa, no todas las películas son sí, un en el éxito. audiovisual, claro, sí. Claro, pero definamos éxito. O sea, hay series que te ves que no son la leche, pero te las ves. Bueno, me ha gustado. O sea, decir, no todo. Es que también estamos un poco volviéndonos un poco locos con que todo tiene que ser el super mega éxito planetario. Él hablaba de series de estas que pasan un poco a la historia. Tú veías, sí. Y tal. Bueno, claro, pero tú ves mucho cine, has consumido mucho cine y has consumido cine muy respetable que te ha gustado mucho, claro, y te ha encantado. Y tú eras un espectador asiduo de películas que dices, bueno, Woody Allen es un genio, pero su nivel medio era... Podía ser mejor o peor, pero cualquier película de Woody Allen, coño, pues te entretiene. Pero como eso, muchas cosas. Es decir, hay un consumo y no todos los libros que lees son la obra maestra de tu vida, no son Dostoyevsky. Otro ejemplo. 10% de éxito. Claro, o sea, los libros pasa un poco lo mismo. Lo único que pasa es que en escribir un libro no se invierte tanto dinero como en producir una serie. Y ahí está el tema. Es decir, porque ponía el ejemplo el otro día en una charla que dimos con Gonzalo Salazar y estaba el propio Domingo y decía, bueno, es verdad que hay una burbuja, pero ¿hay una burbuja de la literatura? ¿Hay una burbuja de libros? Porque hay muchos más libros de los que la gente lee, claro. Sí, y no pasa nada, porque, claro, pero no cuesta X millones producir un libro y sí hacer una serie. ¿Cuánto puede aguantar una cadena eso y si le interesa o no? También es verdad que para muchas plataformas el negocio a veces no está directamente en la serie, sino en la serie, en las cosas que tiene asociadas, pues en la venta de línea, en la venta de móviles o Amazon, pues ¿qué te voy a contar? ¿Vosotros habéis visto esa evolución, por ejemplo, en las cadenas para asumir riesgos? No sé, el día que hablábamos, el día que yo publicaba esto, salía la noticia de que David Simmons, el creador de The Wire, va a hacer una serie sobre la guerra civil, que es una cosa que nadie, incomprensiblemente, nadie ha tomado aquí en España. Que nadie la ha hecho, sí, que mucha gente lo ha presentado.
Sí, pero no, eso no se ha visto nunca. Nosotros no hemos visto nunca una serie sobre la guerra civil en la tele había española. muchos proyectos de guerra civil en la tele española que no se... El caso es que ha llegado este señor y ha dicho, bueno, aquí estoy, voy a hacerlo y ya está, con lo cual es una especie de bofetada también, ¿no? Hacia nuestra industria y hacia nuestra creación y tal. Pero yo quiero saber si vosotros habéis visto esa evolución por parte de las cadenas de asumir, pues tú hablabas del ejemplo de Fariña, era impensable que este tema se asumiera desde una generalista, ¿no? Y hablando, además, nombrando al presidente del gobierno. Exacto, nombrando a personas. Es verdad que a Rajoy le dejábamos bien porque la verdad que en el libro hecho, estaba bien. Claro, sí. pero toda la Fraga y alrededores se alimentaron de todo eso, evidentemente. Pero Ubiña, que os demandó porque no estaba bien lo del sexo. Me encantó ese tema. Porque ese señor todo el mundo sabe Y que soy jamás... un delincuente, pero no, por lo que me voy a quejar es porque... Jamás se lo ha montado con su mujer. Exacto. ¿Qué iba a decir yo? Hablando de riesgos, por ejemplo, nos pasó con Cuerpo de Élite, cuando nos pidieron la adaptación de la película a la serie, nosotros lo que sí que dijimos es no queremos hacer conflictos autonómicos, no queremos hacer chistes de catalanes que ratas son, o sea, no queremos hacer eso porque primero Tópicos, ya ha habido 8 apellidos vascos 1, 8 apellidos vascos 2, allá abajo temporada 1, allá abajo temporada 2, 3, que creo que eso ya estaba pillado. Entonces, cuando nosotros les vendimos el proyecto, o sea, cuando les hicimos la visión de lo que queríamos hacer con la serie, dijimos queremos hacer una serie sobre actualidad, porque al final si es un cuerpo de élite secreto que trabaja para el Ministerio del Interior. Si son secretos, no es para resolver un robo de una joyería, son secretos para limpiar las cloacas del Estado. Entonces lo que queríamos era hablar de la actualidad y hacer chistes de la actualidad y que uno de los protagonistas fuera el ministro del Interior. Y el mero hecho... Eso es un salto. Claro, y el mero hecho de que nos dijeran guay, Vale. a tope... O sea, es que yo me acuerdo en la presentación, en la rueda de prensa de la serie... habla el director, habla el productor, habla Sonia, me dan el micrófono a mí, graso error, y entonces digo, es que justamente 2 semanas antes había salido un artículo de Vanity Fair que decía ¿por qué las series españolas no hablan ni de terrorismo ni de política? Y entonces yo dije, señores... Y hablamos, Dana, me llamasteis de hecho a mí. Para hablar de eso. Claro, Sí. y yo dije, pues señores, aquí está la serie que va a hablar de terrorismo y de política. Clave de humor, pero sí. Claro, noté de repente un nerviosismo y dijeron por aquí, los únicos terroristas que hay aquí son los guionistas. Era mentira, había terroristas, teníamos tramas de terroristas, Sí. a lo mejor no eran la yihad, pero eran terroristas. Y el hecho de que se asumiera una serie de humor juvenil, porque no era para un público al que se suele ir de señoras de mayores de 50 años, bla, 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 sino una serie juvenil que se hablara de políticas y que las tramas principales, no que hubiera chistes, sino que las tramas principales fueran los Puyol o las tarjetas Black. Hostia, eso ya es un riesgo alucinante. O sea, me parece que está guay. Mira, por romper una lanza en favor de los productores, no siempre se equivocan. Te quiero decir que hay veces que tú puedes plantear cosas demasiado pronto y eso sucede. Hay veces que tú planteas cosas y la gente no está preparada, cae mal. Claro, pero si nadie se atreve a romper el molde, Jorge, ahí es donde nunca voy. avanzamos. Ahí es donde voy. Entonces, generalmente lo que se produce es una tensión entre la parte más conservadora, digamos, que muchas veces son los productores, que tiene que ver con la pasta y el miedo al fracaso, básicamente. Es decir, tú temes cagarla. Los guionistas... tú tienes el deber como guionista y como director, pasa muchas veces también, de lanzarte hacia el abismo. Esa es tu obligación. Y la obligación de tu productor es agarrarte por el cinturón para que no te despeñes. Tú no puedes dejar de ir al abismo y tu productor no puede dejar de agarrarte por el cinturón. Y en ese conflicto se llegan a cosas muy interesantes. Si no llega alguien y te empuja. Efectivamente. Que también puede Pero ser. bueno, quiero decir que los productores en este caso no son solo los malos, porque hay productores, y me ha pasado, que han arriesgado mucho para hacer cosas y dar la cara por ti. Es decir, muchos de ellos han sido los primeros interesados y entonces lo que había era la sensación de que eso no había que coger. Y entonces ahí, por otra parte, los profesionales que siempre quieren ir más allá. Yo recuerdo simplemente el hecho de que en Desaparecida conseguir un formato panorámico. Simplemente eso. Bueno, pues eso fue una pelea y efectivamente cuando salió la serie y fue la primera, muchos de los comentarios es yo lo quité porque creía que era una película. Porque era la primera vez que... No, era esto. Y esto era una serie tal, no sé qué. Y hubo como una especie de extrañeza. Una vez que se asumió la segunda, la primera quedó olvidada y eso se asume. Y siempre hay alguien que tiene la osadía. Generalmente son los profesionales que siempre... Hay gente que con lo que le pagan y con lo que hace, quieren hacer muchísimo más de lo que se les permite. Entonces, en esa tensión son
pasitos, 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 y el público te va acompañando. En este caso, el público te va acompañando viendo tus series, pero hay un momento que lo que sucede, es que sucede en el momento de ahora, es que es un público global que está viendo de todo a una velocidad brutal y que está consumiendo cosas de mucha calidad y que ya te está comparando con eso, con lo cual o te pones a la altura o estás perdido. Yo quiero, por supuesto, ahora podéis intervenir todos los que queráis, pero sí quería darle voz a Javier. ¿Te vas a coger el micro? Sí. Porque necesito saber si compartes las teorías de tus colegas o no. Más te vale. Más te vale, claro. No, y además, de hecho, yo lo he vivido ahora mismo en Presunto Culpable. Yo he vivido ese avance de cosas. De hecho, Sonia, tú has hablado de terrorismo, se pusieron nerviosos. Sonia nos ha dejado tratar este tema en Presunto y ha dicho: es la primera vez que en una serie de prime time vamos a tratar un poco el tema, y en este caso es el tema del terrorismo de ETA, porque hay una parte de la historia que transcurre hace años. Y eso han asumido la... Eso no se ha contado nunca. Por eso. Entonces ahora Mariano nosotros, Barroso, perdona, va a hacer una serie para Movistar con este marchamos. Entonces nosotros, pues mira, hemos logrado que una serie de prime time haya una trama... A ver, tampoco puedo extenderme mucho porque es un spoiler Pero ya lo has lanzado, algo, querido sí. Javier, ya lo has lanzado. Y los que habéis estado también en la presentación, Sí, en el vídeo, hemos se visto, podía sí. ver algo, pero... Se podía intuir. Eso. Entonces ya eso es un avance. Luego hay otras cosas. Por ejemplo, yo me he pegado, y llevo 16 años de profesión. Hasta hace 2 años yo flashbacks, he tirado flashbacks de guiones porque, no sé, parecía que el público no iba a entender lo que es un flash. Entonces, y ahora sí. Sí. No, Hay cadenas en las que están vetados. Bueno, hay cadenas... Hay cadenas en las que están vetados. La palabra flashback está Vetada. y te pueden detener. Pero el motivo es, ¿cuál es lo que no se sé si argumenta? Temen perder al espectador. Sí, y aquí de partida se nos pidió un tratamiento muchos muy, flashbacks. y un tratamiento muy especial de los Para que flashbacks. se identificara. Sí, y además desde el principio, y eso lo pidió también la cadena y lo pidió Sonia. Entonces, claro, yo estaba alucinado de decir: oye, mira, nos han dejado tratar, y además, pues mira la evolución, en un mes contigo se ponían nerviosos y a nosotros no. Y lo de los flashbacks, y además con tratamientos que además decían: no nos vale el flashback estoy diciendo en plan burro, del que se pone a pensar, no. Que sean, que sean tratamientos... no un sueño que se abre en una nube, no. No, que sea ingenioso, o sea, que digamos que entren de una manera ingeniosa o currároslo para que entren. Y es verdad que ha sido una gozada poder escribir flashbacks y además lo que es... Pero fíjate, en 2018 que estamos, que un guionista tenga que decir: ha sido una gozada escribir flashbacks, es tan humillante. Pero es que es verdad, si es que lo ha Porque dicho no Jorge, recordaremos el primer flashback que vimos en nuestra vida. Que estaban prohibidos. Qué fuerte es eso. Sí. Entonces, sí, esa evolución... Flashbacks y chistes de gitanos no se puede en la televisión. Prohibido. No, y eso... En los ejecutivos de televisión, bueno, yo hablo no en ficción, porque yo nunca he hecho ficción, pero cuando yo trabajaba en la tele tenían una frase que es: esto mi madre no lo va a entender. Entonces, esta frase que yo odiaba, yo siempre lo miraba y decía: bueno, ¿y yo tengo que trabajar porque tu madre es imbécil? No, es decir, es que es tu Pero es que puto su madre problema. no es imbécil, él No, cree que él es imbécil. claro. Pues que además yo tampoco he entendido nunca esas cosas cuando hemos crecido viendo flashbacks. O sea, es que Memorias de África empieza: oye, yo tenía una granja en África y esa película no la entendía nadie en el año 85. Es que es verdad. Pero si estaba muerta, porque ahora está viva, ¿no? Entonces, es verdad que esa cosa de no se va a entender con un flash, yo nunca lo... Pero es verdad, estoy hablando de esto, que es un tema formal y estructural, pero de contenido, como por ejemplo con el tema del terrorismo, vosotros con la actualidad, se está abriendo, y por lo menos en cadenas generalistas es lo que lo estamos viviendo, y eso es una gozada, sí. Yo quiero preguntaros a los tres, abrir el debate sobre... siéntate. Sobre otra cuestión. Creo que es verdad que hay grandes... No, pero siéntate aquí, Javier, por favor, como si fueras un apestado, por el amor de Dios. No, hombre, no, estos son los principales. La sensación desde fuera es: tenemos grandes guionistas, grandes creativos, grandes creadores de drama, ¿vale? O de dramedia, como lo queráis llamar, ¿vale? De historias de ficción, de suspense, thrillers,
dramas en profundidad, historias... Pero, ¿qué pasa con la comedia, con la alta comedia? ¿La alta comedia o la Sí. comedia, la buena comedia? ¿La alta comedia La buena como comedia, Javier va. Poncela o...? La buena No. comedia, la buena comedia. A ver, esto tú sabes que es una espinita que tengo clavada contigo y que es Ya una lo sé, venganza pero no hace personal. falta que la contemos. Lo voy a contar, Cuéntala, lo voy a cuéntala, de contar. verdad, cuéntalo. Esta señora me invita a mí a esta charla, una mañana me llama, no nos conocemos de nada, me dice, Sí cuéntame. que nos conocíamos de Bueno, Twitter y eso. Bueno, de Twitter, si yo no tengo Twitter, de Instagram, yo qué sé. Eso. El caso es que me dice, cuéntame, que me piden un texto en el festival, piden? para, Ah, sí, para el un texto. festival, tal, cuéntame de dónde vienes, a dónde vas, tal, no sé cuánto. Y digo, pues mira... Yo sabía lo de Fariña, pero Claro, lo digo, otro mira, no. y si lo llegas a saber, no me invitas. Y me Mentira. dice- le digo, pues mira, soy el coordinador de guión de Fariña y luego soy operador también de Cuerpo de Élite. Y me dice la tía, Cuerpo de Élite no me gusta nada. No te lo dije así. Sí. ¿Así? Yo en mi cabeza estabas así. Eras Tony Soprano en una piscina y me lo decías así, cargando una pistola y fumándote un puro. Bueno, vale, pero dicho esto, es irrelevante mi opinión en ese sentido. Lo A ver, que, es verdad, ya me meto ahora en el ya tema. en esto. Después te Es- zasca, venga. Es verdad que ha habido una evolución muy grande en todos los géneros, desde el policíaco hasta el culebrón puro y duro, y la comedia se ha quedado todavía un poco... No sé si... Viejuna, no sé, ¿o no sé si es antigua, pero creo que a la comedia todavía le falta una evolución. Claro, la putada es que la gran evolución de la comedia, por ejemplo, en Estados Unidos llegó hace 10 años con Larry David y tal. Si ahora nos podemos hacer Larry David, No. somos también un poco antiguos. Total. Es decir, no lo tenemos muy fácil. No tenemos por qué imitar nada. Lo No, que no, quiero claro, saber sí, es sí. por qué No, no, y hay... no sé, Pero, también- y ahora yo voy a defender mi serie, que no te gusta nada, pero yo lo voy a defender. Ya he hecho antes un alegato en favor de esto y quiero decir que Cuerpo de Élite, que a mí me parece que es una serie muy digna, que creo que no se ha tratado como debería. Esto es terrible tener que defender aquí como... ¿No se ha tratado dónde? ¿En la No, tele? no, quiero decir que... No hay se ha un pu- recibido como... No, pero no se ha tratado de... Quiero decir... Se la han se tiene encasillado. se tiene prejuicio Sí. de esta comedia de los vascos y de las andaluzas y bla, bla. ¿Sabes? Y yo creo que realmente era una serie que iba mucho más allá. Tú me decías, usabas el concepto de altas miras, ¿no? De como de 7 vidas, claro. Y yo pensaba, digo, claro, hacía un poco de estudio y yo pensaba, digo, joder, digo, si es que en Cuerpo creo que hemos sido muy valientes. O sea, hemos hecho... Puede hemos ser. sido- La perdón, tengo hemos que sido- volver a ver, la tengo o sea, que que- volver No, a y ver. sobre todo yo creo... Déjame que defienda sí, mi perdón. trabajo. Sí, te iba a pero bueno, Vale, vale. ahora ya no lo voy a decir yo, pues ahora lo dices tú. Ya no digo más porque me parece humillante tener que defenderme. Pero es verdad que creo que hemos sido muy valientes, que hemos tratado temas, y no con un chiste de Aznar en 7 vidas, no es un chiste, era tramas. La trama del capítulo eran cosas muy contundentes, hablábamos de las escuchas del ministro, hablábamos de los Puyol, hablábamos del chantaje que hace cada año Tita Cervera al gobierno para no llevarse el museo. Es decir, hablábamos de temas como muy de candente actualidad y además hacíamos chistes, joder, muy arriesgados. Es decir, creo que no hemos sido ni chabacanos ni convencionales. ¿Qué pasa? O sea, el mayor problema es, volvemos otra vez a la duración de 70 minutos. Cuando tienes que hacer una serie, una comedia de 70 minutos, al final te obliga a, y Alargar encima, los gags. con un presupuesto. Limitado. No puede durar 70 Claro, minutos. entonces, Es ¿qué que pasa? eso Que de es repente tienes criminal. que sacarte de la manga 35 historias de amor para poder rellenar 75 minutos. Creo Quizás que eso ese es lo que ha nos, sido eso uno es de los lo que logros nos también pesa. de Paquita Salas, por Está ejemplo. todo inventado. Dura O sea, la 20 duración de minutos. 25 o 30 minutos para la Creo comedia que, creo que ese es el gran problema. Pero aún así, para mí, Cuerpo de Élite está muy bien. Es un éxito, aunque no nos hayan renovado. Hemos acabado con la misma audiencia que Fariña y con más que allí abajo. Esto ya ahí queda. Ahí lo Allí abajo dejas, sí que la ahí lo han, dejas. sí que la han renovado, ¿sabes? Y, No me lo digas a mí como si yo tuviera alguna no, pero, yo influencia delante de pero, la tres. pero estoy convencido que vas a decir, coño, sí que era buena, sí. Y además íbamos al público que queríamos, hacíamos un diferido de la hostia y creo que hemos hecho muy buenos datos y yo estoy muy orgulloso de mi serie. Y ahora defiéndela Vale, también. pero ahora yo... No, la defiendo y además... Quiero decir, no nos centremos solo en Cuerpo de Élite, hablo de la comedia No, como a ver, concepto. Después en contexto, Yo- es verdad que creo que falta un paso más, pero que es que la comedia hay que ser muy valiente para hacer comedia. Es que nosotros, voy a hablar de mí, qué horror, en Cuerpo de Élite hacíamos muchos chistes de minusválidos. Es verdad que teníamos al Langui, que es minusválido, y la gente decía, bueno, como es minusválido puede hacer esos chistes. Posiblemente, perdón, discapacitado, es verdad. ¿Ves? Esto ya ahora ya me hunden en Twitter. Claro, Claro, te van a exactamente. Entonces, esto como lo hacía el Langui,
podía pasar y la gente se partía de risa y no pasaba absolutamente nada. Creo que hemos sido muy valientes. Pero es que para hacer la comedia hay que ser muy valientes y los ejecutivos en general no son tan valientes. Y sobre todo el tema del prejuicio es que generalmente la españolada se asociaba a un término de comedia también. Cuando, por ejemplo, todos los thrillers, digamos que es un género, no es que se haya revitalizado, es que casi se ha creado. Es decir, no existía, así como los franceses tienen el polar, y el polar es el género policíaco francés y es suyo, lo han parido ellos, tiene unas coordenadas muy precisas. En España no había un policíaco español, un cine negro español, sí lo había, pero era muy esporádico, en cabezas muy particulares, pero no hay una tradición. Entonces, cuando... ¿Tú crees que tiene algo que ver también esto? Yo creo que tiene que ver con que este boom ahora del thriller y demás llega como muy fresco porque mucha gente, cuando hicimos La noche de los girasoles, éramos Urbizu y 4 más, y Alberto Rodríguez empezó a hacer, y a partir de ahí, no digo que fuéramos nosotros, pero es verdad que en los últimos 10-15 años se está consumiendo, incluso el policíaco español ya se hablaba como el nórdico a la hora de vender fuera, a raíz de La isla mínima, es decir, se genera un cine, la propia de Raúl Arévalo, se genera un cine con unas connotaciones muy del país, es decir, muy autóctono, de personajes muy autóctonos, lo que yo siempre decía de una historia de nuestros propios chungos. Luego tenemos Fariña, que cuenta su peripecia de narcos, muy autóctona, muy nuestra, y eso es muy fresco porque no lo habíamos visto. Sin embargo, hemos vivido de comedia española toda la vida, y entonces ahí hay un prejuicio muy enraizado en la que humor español se asociaba a españolada. Y luego yo también, que también el problema de base también un poco es la valentía, que es que para avanzar hay que ser valientes con el humor, pues que luego el humor y la comedia es el género más difícil de escribir. Yo no sé si sabría escribir una comedia, entonces pienso, como las carreras estas de tortugas, que al final solo llegan 2 cuando están desobando a la orilla, es que comedias buenas, es que es imposible, no sé, si hay 2 al año ya es un milagro porque es muy complicado escribir humor, y de hecho piensas también en Estados Unidos. Sí, ¿no? ¿De qué comedias nos gustan? Al final también son 4, tampoco sí, cierto, es... sí. Entonces es que el humor y la comedia es el género más difícil. Cuando se hace bien es muy agradecido, porque no hay nada más bonito que hacer reír, pero también es con el que más fácil puedes caer en el ridículo, hacerlo mal y quedar en evidencia. Es que el humor es lo más complicado que hay. Un chiste de los misterios de Laura, bueno, o una cosa... Cuesta mucho de parir, Cuesta muchísimo más que la trama más elaborada de asesinato que escribíamos. Sí, esto lo decían también los guionistas del Ministerio del Tiempo, que los gags de humor, que fueron un pelotazo en la serie y tal, costaban mucho más de parir. Entonces, por eso pienso que a la comedia siempre le va a costar, y llegará y habrá sus 2-3 comedias buenas al año, pues que es verdad que yo admiro muchísimo a los no, pero lo del tiempo que dice Jorge es fundamental. Pero y además una cosa, es que la comedia es muy difícil no solo parirla, sino ejecutarla. Es que hay la unión entre intérpretes y creadores, o sea, la comedia que hacen los americanos, el primero que tiene su stand-up tiene un monologuista que le genera todo eso, o sea, la simbiosis entre el guionista y el cómico tiene que ser muy fuerte, y entonces es muy difícil aunar todo eso y que funcione. Es verdad que estamos evolucionando la ficción en general. Es decir, sí, yo noto que ahí hay una evolución general y yo creo que es verdad que todavía, igual que hemos avanzado mucho en otros géneros, creo que en la comedia todavía estamos un poco en los 80 americanos. Estamos todavía con el equipo A. Sí. O sea, es decir, que creo que todavía, de aquí a 2 años, si vamos acelerando así, en 2 años haremos como, pues eso, pues un Larry David, digo yo, ¿sabes? Una cosa así, un Seinfeld, ¿sabes? Sí. Un Modern Family, que tampoco es pedir tanto, ¿sabes? Por eso que... Quiero que estos espectadores estupendos os pregunten lo que queráis. Venga. Caballero. Yo, al hilo de lo que estáis hablando, no tengo del todo claro... ¿Te ha gustado Cuerpo de Élite o no? No hagamos un juicio porque me voy a pelear con todos. Ostras, solamente me he peleado con Mariola. Me acabo de percatar, claro, me acabo de acordar que están aquí sus suegros. No me lo tengan en cuenta, por favor. Espera, mis suegros, los pobres Sigue. que están aquí. Es que es mucho mejor la serie que la película. Totalmente. Estoy completamente de acuerdo. Sí.
El gran Miguel Sabat. ¿Qué ocurre ahora en la comedia? Porque igual estáis obviando, a mi juicio, series como Mira lo que has hecho. En las plataformas, sí. Sí. Sí, yo he citado a Paquita Salas, es la única. Sí, A mí me gusta lo mucho. es, lo es. Y vergüenza Haciendo, también. o sea, sí es cierto que como todos se van Yo hablaba dando más pasos. yo hablaba más del boom, de que lo otro es un boom y la comedia no. Pues lo que hablábamos de la valentía que hace falta, que a lo mejor en las generalistas no lo tienen tanto porque se hacen caquita por todas las polémicas que ya sabemos. He dicho antes lo de los gitanos de Robert Bodegas, es decir, que ahora toses y cualquier cosa es la polémica del día, y esto la culpa también la tiene mucho la prensa, Huffington Post, que de repente hacen si ahí la liáis siempre, porque le dais eco a 4 locos en Twitter y se hace todo No, yo gigante. jamás le doy Sí, no, eco ya te digo, ahora no te digo a ti, a no te digo. Claro, pero de Haya repente- paz, haya paz. No, pero que digo que es verdad que de repente se montan unas polémicas tan Absurdas. tontas, la polémica del día. Arden las redes, que Arden dice, las perdona, redes, que es son dos mentira, matados. Serán 30 señores que han tuiteado una cosa de indignados, que tienen 4 followers, Totalmente. y de repente esto llega a las cadenas, y las cadenas no se quieren meter en líos. Lo entiendo, viven de los anunciantes. O sea, tienen miedo de que de repente el Corte Inglés no se quiera anunciar en una serie que sea tachada de lo que sea. Entiendo ese miedo. Por suerte, las plataformas no viven de eso, viven de suscriptores en general. A mí me hacía mucha gracia cuando se anunció Fede Tarras en Netflix, que leía siempre los comments de abajo. Yo es que para eso soy muy imbécil, siempre leo los comments a ver qué dicen la caverna. Y era en plan de, me borro de Netflix, me borro de Netflix. Es mentira, nadie se borra Nadie de se borra de Netflix. ningún sitio. Claro, ¿cómo se van a borrar de Netflix? Está muy bien Netflix. Entonces, no tiene sentido, pero creo que eso las plataformas están haciendo una trabajo. apuesta por el riesgo, pero también es verdad que tienen la teoría, y eso hay que romperlo, de que la comedia no les viaja. O sea, no funciona, la comedia española no funciona en Francia, En no Turquía. funciona en Sudamérica, no funciona tal. Entonces, de hecho, no sé si os habéis fijado, las comedias españolas, voy a contar una cosa que, bueno, solamente fijaros. Las comedias españolas de abierto, es decir, Cuerpo de Élite allí abajo, Telecinco, La que se avecina, no están en Netflix. Está todo el thriller y todo eso. Está todo el thriller, pero no están las comedias porque ellos consideran que no les viaja la comedia. Están en Amazon, están en HBO, pero Netflix, por ejemplo, no quiere la comedia de abierto. Entonces, es verdad que hay un prejuicio con la comedia de esto no se va a entender fuera. Esa frase... Está pasada ya, está... No, pero Pero es verdad. No, pero yo- Ha funcionado muchos años. pues Si fueran el mega éxito, sí, pero como no sabemos si son el mega éxito... no, pero también hay algo de quitamiedos, decíamos, y es que vamos a ver. Tú haces una serie que ven en Antena 3 4 millones de espectadores a 1 hora de la noche, De la madrugada. de la madrugada, gente que trabaja. Pero bueno, es de lo que va a hablar todo el 4 mundo al día millones. siguiente. Es decir, es una... Cuerpo de élite, Bueno, 4 las series de Antena, 4 millones, ya no. Los pilotos siempre hace 4 millones. Y Luego metías baja. en dos. Dos y medio. vengáis a loca, no Dos y vengáis medio. a loca. Casi nada, señores. No sé. Y no Vamos. es mucho, pero, pero vamos. da igual. X gente. Pero es de lo que habla todo el mundo al día siguiente. Es un evento compartido a una hora determinada que genera una opinión y además se busca, por supuesto, tener el máximo. Porque el tema es quién paga. Entonces, como paga la publicidad, necesitas que haya mucha gente para que eso lo pague la publicidad. De repente, las plataformas lo que aportan es que tú ya no tienes, que lo decimos muchas veces, no tienes que hacer una serie para toda la familia, sino que tienes que hacer una serie para cada miembro de la familia porque lo que estás vendiendo es un catálogo. Entonces pierdes el miedo de disgustar a alguien, porque al final lo que tú buscas es que el hijo vea la serie porque el padre tiene la suya, la madre tiene la suya y tú tienes que tener un catálogo para satisfacer personalmente a toda la familia, porque al final no te vas con el libro a la cama, te vas con la tablet a ver un capítulo. Entonces eso quita miedo.
De alguna manera te atreves a hacer cosas y una vez que el miedo desaparece, eso sí arrastra al resto. Coño, pues no estaba mal. Pues no viste no sé qué, porque la ven, los ejecutivos de televisión también ven la televisión y también ven las series. Y en el momento que los miedos a molestar, a fastidiar, de repente cuando alguien se ríe en Cuerpo de Élite, que no era una cadena precisamente una plataforma, y que de repente te ríes de un ministro del Interior y no pasa nada, pues ya el siguiente lo hará. Siempre son pasitos. ¿Ayudan las cadenas? Sí, porque quitan el miedo a hacer un producto que no tenga que contentar a todos, que ese es el gran miedo, por lo que muchas cosas no se hacían, que no se nos vaya nadie. Ojo, no molestemos a nadie. Entonces, en el momento que te dan la libertad para hacerlo, se ve, la gente lo dice, ah, pues coño, oye, pues si esto tampoco... Y de repente ese miedo desaparece. Es cultural y es un proceso de gente que va haciendo cosas y que vamos asumiendo. Y que curiosamente es verdad que dices tú que estamos todavía como en los 80, pero es que lo hemos hecho en 10 años. Claro, no, pues O sea, es que el recorrido, es que el recorrido recorrido de lo que se estaba dando en el año antes del año 10, o sea, del año 5 o 6, al principio de este siglo, a lo que tenemos ahora, con lo que se tira sobre las series españolas, es brutal. O sea, es que hemos hecho un recorrido salvaje, en calidad, en guionistas. O sea, cuando nosotros empezamos, casi que escribían guiones los del departamento de publicidad. O sea, quiere decir que no era una profesión que estuviera profesionalizada. O sea, decir, lo de los másteres de guión es una cosa nueva, es decir, o sea, gente que venía de periodismo, que venía de otras áreas, claro. Entonces, todo eso, que muchas veces me da rabia que no se valore lo que hemos hecho en tan poco tiempo. Es que es una barbaridad. A mí me ha tocado, porque yo entré casi en desaparecida y yo he visto lo que se ha hecho y a la velocidad que se ha hecho. Yo recordaba, por ejemplo, series que me parecían maravillosas, que yo recordaba con cariño. ¿Os acordáis de Tristeza de Amor? Que yo la recordaba. Pues son series que han envejecido fatal. Tú lo ves ahora eso y dices, Dios mío de mi vida. Y aquí lo recuerdo con un cariño inmenso. Yo llegué a trabajar con Walter Vidarte precisamente porque lo recordaba de ahí. Y no estoy despreciando aquello, es verdad que también había series muy televisivas hechas por grandes directores de cine, que eran las grandes miniseries de televisión española, que eso era cine puro y era una barbaridad, me río yo ahora de lo que estamos haciendo. ¿Cuánto tiempo se rodaba? O sea, claro. Contaban, no me acuerdo cuánto tardaban en rodar una temporada de Curro Jiménez. Que se Y las cosas tan arriesgadas que hacían. Años en rodar. Yo he tenido a Pepe Sancho contándome Curro Jiménez en los rodajes y yo no daba crédito, aquello era una clase de las barbaridades que hacían y el riesgo que tomaban. Claro, hay que recordar que hemos dicho que no se había tratado la guerra civil, hay que acordarse de La forja de un rebelde. Efectivamente. Cierto, sí que era un a veces libro. nos olvidamos que en los 80 se hacía... Sí. Claro, Y se tomaron muchos riesgos. Hace muchos Ahora años. ahora no se haría la bola de cristal, ya te digo. Eso. ¿Quién más quiere preguntar algo? Que tenemos que ir acabando. Venga. Habéis hablado mucho de... Os voy a preguntar cantidades de... Yo soy periodista, por si acaso, pero no... Por si acaso, ¿qué? Por si acaso que lo va a publicar. Sí, que lo que digáis va a estar impreso en sangre. habéis hablado mucho de la calidad del oficio. Bueno, más bien os quiero preguntar que por la calidad. Es verdad que hay un hueco para más guionistas, pero ahora mismo el guionista, ¿cómo vive respecto a cómo vivía antes? Me refiero económicamente. ¿Tiene más independencia? ¿Puede ir más por libre? ¿Tiene la misma relación con productora? ¿Han cambiado los roles? A ver, si es verdad que a ver, hay muchas ligas de guionistas, evidentemente, y hay muchos niveles. Es verdad que si tú eres un guionista que empalmas un curro con otro, como creo que más o menos es nuestro caso, vives bien. O sea, se gana un... Depende de cuál sea tu ambición también. Claro, se gana un buen dinero. Es verdad que se gana un buen dinero, pero de repente puedes estar 2 años sin trabajar. Entonces, eso es verdad que tienes que tenerlo en cuenta. Si te dedicas al narcotráfico vas a ganar más dinero, seguro, ¿no? Bueno. Evidentemente sí. Sí, es una profesión dura, porque yo, por ejemplo, tengo la suerte, estoy contratado en Boomerang y tenemos tiempo para desarrollar proyectos entre uno y otro, o sea, yo en ese sentido soy afortunado, pero sí tengo compañeros pues, que les va muy bien y que van enlazando unos trabajos con otros y otros, en cambio, pues llevan años sin trabajar, que también los conozco y es una situación muy dura. Yo quiero destacar el trabajo maravilloso de los guionistas de series diarias que me parecen, o sea, lo más
Lo más. de todos de series diarias, porque lo que rueda esa gente Sí, de al todos, día pero es brutal. ese guión o sea, de es- series es diarias, tipo total. El Secreto o Amar en Tiempo, o sea, es que me parece milagroso. El cómo contar lo mismo 37 veces Sí, es sí. el por qué no podemos casarnos tú y yo. O sea, eso me parece que tiene un mérito que eso no lo reconoce nadie en el mundo. Bueno, vivís bien, relativamente. Pero sí. Contestando a la pregunta de... Pueden vivir. Sí. A ver, depende. Depende cómo y... también, y- no. sí, es verdad, a mí me reciben, a ti Pero- te reciben, pero si hay una idea interesante, acaba en la mesa de alguien que lo lee. O sea, es decir, lo que no se hace hablábamos de lo que pasaba en el cine allá por 1990 y tantos. Antes nadie leía un guión. Alejandro Amenábar hizo tesis y todos los productores de este país querían leer los nuevos guiones de todos los nuevos directores y guionistas salidos de la escuela. Entonces, de repente se genera una demanda porque el público responde y la gente no es tonta, la gente quiere ideas. Otra cosa es que haya, o sea, otra cosa es que todo el mundo sea capaz de generar una idea o que todas las ideas que vengan sean positivas, pero me consta que nosotros cuando hemos pasado por Movistar la gente estaba oculta detrás de 200 volúmenes, o sea, se han leído casi todo, mucho ha llegado. Es verdad que los guionistas se quejan de a ti te reciben pero yo voy a llamar a la puerta y no voy a ir. Bueno, pero a lo mejor hay un productor que precisamente en ese momento en el que los productores no les están llamando directamente, sí también están haciendo acopio de guiones. Después de haber cogido sus propios guiones de los 80 que y llamen haber... directamente al guionista, me parece No, estupendo. es la gran revolución, es lo que contaba Sí, al principio. sí. Es que Sí, es eso lo dice todo el mundo. Claro, sí, que sí. si vamos a producir nosotros, ¿para qué necesitamos un productor entre medias? Y además, si la producción ejecutiva la va a hacer el guionista, pues ya está. Nos quitamos un intermediario. Eso no quita que, evidentemente, van a seguir existiendo los productores porque tienen que existir. Es decir, los guionistas no vamos a hacer todo ese trabajo porque es ridículo. No vas a llamar tú ahí a Claro, no, Pero claro. más que se necesitan guionistas es se buscan proyectos. Ese Y contenido. dentro de se buscan proyectos, ahí como se busque cada uno la vida. Y si yo soy guionista novel y tengo un buen guión y voy a llamar a Antena 3 y como acabo de salir de la facultad no me van a... Seguro que hay un productor que está necesitado como el vivir de tener un proyecto para llevar que se va a sentar contigo y por lo menos se lo va a leer. Entonces, ¿es todo idílico? No. Pero que el mercado ¿es el crece... mejor momento? Sí. Bueno, tenemos que acabar. Javier Holgado presenta esta noche Presunto Culpable, que es de Boomerang y que hemos visto el tráiler esta mañana, tiene una pinta absolutamente maravillosa. Y este es el proyecto en el que está. No has contado, Jorge, en qué proyecto estás. Si lo puedes... En una serie. ¿En una serie? ¡No me digas! Vamos. Bueno, Jorge Sánchez Cabezudo está haciendo una serie que no nos puede desvelar más. ¿Y tú, Y Cristóbal? yo estoy haciendo una serie que no puedo desvelar Que tampoco más. puedes desvelar. No pueden desvelarlo, pero están en ello, con lo cual nos darán gratas y maravillosas sorpresas a partir de nada en el O no, lo audiovisual. mismo tiramos 2 años sin trabajar, nunca se sabe. No lo sé, no lo sé. Muchísimas gracias a todos por venir, muchísimas gracias al festival. Ved series porque eso nos hace más sabios y más felices. Y a nosotros Así más que- ricos. En euskera, en euskera.